sobre a sua residência na ESO, no European Southern Observatory, no Atacama, no Chile. Nós estamos aqui também com os participantes do segundo workshop de ArtSat do INPE, que estão fazendo as aulas de como construir um ArtSat através de um Cube Design, aulas dadas pelo Lázaro Camargo, e esses debates que a gente faz nas terças-feiras, dirigidos por mim. Quero pedir desculpa para quem entrou no YouTube e não conseguiu ver, foi por motivos técnicos que não foi passada ao vivo a esse programa. Gostaria também de agradecer ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE Sociedade, a comunicação do INPE, que é ligado ao MSTI, por nos proporcionar essa possibilidade de fazer esse curso, que está sendo muito legal. E também queria dizer para vocês que o álbum sonoro está saindo. Ontem eu e Peter Rocha ficamos, e Lino Divas, ficamos fazendo a primeira seleção e depois vai para um corpo de jurados. Então, sem mais delongas, eu gostaria de introduzir vocês à artista chilena Maria Ignácia, que vai estar nos contando essas histórias da ESO, tudo. Ela vai contar bem como começou. Nós vamos falar portunhol para que Maria pueda entender todo o que estamos falando. E tú también, María, por favor, hablas un poquito más despacio para que el público brasileño venga a entender con más clareza, ¿sí? Okay. Entonces, nos conta todo desde el principio, nos muestra tus vídeos de eso y después muéstranos más trabajos tuyos con arte, música, tecnología. ¿Está bien? Entonces, por favor, introduce a ti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Feliz de estar acá participando en este festival. Un gusto poder compartir mi experiencia en la residencia de la ESO, de European South Observatory. Y quizás para iniciar, más que entrar a explicar, quizás a través de un video registro, les podría compartir un video registro que cuenta un poco esta experiencia, los lugares, y no sé si es muy largo, dura 20 minutos, pero lo podemos cortar en algún minuto. ¿Qué te parece, Fabián? Nosotros tenemos 2 horas para estar acá. El programa termina a las 4, entonces tiene bastante tiempo. Y también personas que acá están, los participantes, por favor, María Ignacia pidió para ser interrumpida, para que no se torne aburrido. Entonces, cuando quieren hacer cuestiones a ella, también pueden hacerlo sin que necesite terminar toda su conferencia antes. ¿Está bien? Entonces, pero puedes pegar tu tiempo, María. Ok. El astrónomo, aún sabiendo desde un comienzo que su búsqueda y las largas noches de observación no lo llevarán a un fin ni a una respuesta cerrada que permitan comprender el misterio del universo, no se detiene frente a la posibilidad de conseguir un entendimiento mayor, que le permita expandir los límites del espacio, así como de su propia conciencia. Frente a la incertidumbre y el vacío, este desafío le es suficiente para inspirada en la astronomía, la música y las matemáticas, y en el mito pitagórico que dice que descendemos de seres que cayeron a la Tierra desde las estrellas, y la única esperanza que tendríamos para volver a subir sería replicar el orden del universo, con la práctica de las matemáticas como música.
Sobre esta teoría de caída e intención de elevación y suspensión, quisiera construir la obra. Mi intención no es llenar el vacío, sino que darle espacio para que aparezca. Poder hacer una obra que se extienda en el tiempo, sin invadir su espacialidad, solo señalando un gesto, un intento en el espacio. De esta intención surge la idea de colgar un columpio en distintos lugares, subiendo hasta el punto más alto al que pueda llegar. Y desde ahí dejar caer 2 líneas rectas que atraviesen el horizonte, como los compases de una partitura. Abriendo una ventana de aire, dibujando a través del espacio. Y poder suspenderse en él, volverse liviano y despegar por un momento, aunque sea a ninguna parte. El movimiento pendular como el simple y esencial acto de respirar, en donde la reiteración y ritmo constante podrían llegar a transformarse quizás en música. Las estrellas como los puntos distantes que pretendo aproximar. Las distancias y recorridos como la proyección de ellas. Líneas en el espacio. Los trayectos y recorridos, así como el proceso, son parte esencial de mi trabajo, porque es ahí donde aparecen los buenos encuentros y también las dificultades. Es en la búsqueda de soluciones donde surge la obra y el deslumbramiento, valiéndome de lo mínimo y de esos encuentros, al ver que hay una conexión que va más allá. Finalmente, creo que todo ello responde al modo en que se organizan y funcionan las cosas en la naturaleza y el universo. Hay un orden y un equilibrio que puede ser traducido en números, así como en notas musicales, que se manifiesta tanto en el universo como en el espacio próximo de la calle. Todo recorrido implica un costo, un tiempo y una energía invertida, un esfuerzo detrás de la obra, donde está el sentido y valor, la manifestación de la experiencia. Detrás de un acto tan simple como colgar un columpio, intento aludir a algo que va más allá, un anhelo de libertad y despegue, casi como un vuelo. La intención de expandir los límites del espacio, tanto de las ideas como de la materia. El fin es abrirse a una nueva posibilidad. Evidenciando las piezas que la componen.
los intentos, ensayos, el error y el espacio a la especulación, para que quien esté dispuesto a experienciarla pueda de igual manera hacerse parte y sacar sus propias conclusiones. Mi obra implica el hacer, el valor del tiempo sobre las cosas en desuso, dándoles un nuevo sentido, un espacio donde convivan los encuentros, la ciencia, el arte y en este caso la tecnología. Puede percibirse la diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. Información no es conocimiento, el conocimiento no es sabiduría. Y el paso a la sabiduría es algo que depende de la sensibilidad personal, no es algo que venga dado por el conocimiento. No es que este conocimiento produzca esa reacción emocional hacia el éxtasis o el maravillarse del universo de un lugar como este. Y no creo que los astrónomos sean privilegiados en este aspecto. Comprender la historia de este lugar, comprender la geología y la manera en que las fuerzas inmensas que han formado esos volcanes, estas llanuras, eso es fácil de explicar sobre el papel. Existen esas profundidades, se produce un vacío debajo y el terreno se hunde. Y nuevamente, el imaginarlo es donde nuestra sensibilidad interviene. Ese es el trabajo de María, hacerlo entender. El yatiri, que es el equivalente al chamán en otra cultura. Este es el momento que elige en este horario para hacer la despedida del alma. Se produce después de un ciclo, de un tiempo, puede ser meses, puede ser un año. El yatiri acompaña a la familia en ese instante y la familia prepara un lugar donde se está velando la ropa del ser querido. También se prepararon los alimentos que le gustaban y se invitan a las personas más cercanas. Entonces llega Yatiri, hace unos cánticos, hace unas oraciones, y después recoge la ropa y se adentra en el desierto. Y en el desierto enciende una fogata y quema todo, la ropa, el alimento. Y él, en su virtud del chamán, o del yatiri, en el fuego, recibe un mensaje, que es el mensaje que él intercede y comunica a los seres queridos que están sufriendo por la ausencia. El mensaje, por ejemplo, el que yo recibí cuando murió mi mamá, yo era muy pequeño, yo recibí el mensaje de que mi mamá estaba tranquila, estaba bien, que mi mamá me decía que me cuidara, que estaba en un lugar muy segura y que había dejado de sentir dolor. Y ahí el ciclo del duelo, del dolor, se cierra, se corporaliza, se cierra. Y hay como un alivio, como un descanso. Una buena intención que no busque más que elevar el alma e inspirar
puede llegar a movilizar tanto y más que una gran teoría. Las notas matemáticas llenarían el espacio entre nosotros y las estrellas, con un patrón ordenado que podríamos atravesar. Una obra que permita prolongar la experiencia, haciendo continuo y permanente un movimiento. Que funcione a destiempo y en distintos lugares a la vez. Y poder suspenderse en él, señalando el tiempo mediante una sola nota prolongada en el espacio. Valoro la potencia de una idea cuando deja de ser solo tuya y comienza a necesitar de la experiencia de otros para ser completada. La obra es finalmente el resultado de la humildad y confianza puesta por cada una de las partes involucradas, con el solo objetivo de hacer realizable algo que puede escaparse un poco a la lógica, que no responde a ninguna teoría, que no pretende entregar algo resuelto ni acabado. Para que ocurra, es necesario estar inmerso en el entorno, abierto a lo impredecible, guiada por la intuición, la imaginación y la inspiración, la forma que veo para alcanzar un verdadero entendimiento de las cosas y lo vivido. Y atravesar ese espacio, y luego del esfuerzo desplegado para conseguirlo, disfrutar la sensación de volverse liviano, desafiando la gravedad, apuntando al cielo y a su contemplación, buscando nada más que suspenderse en el tiempo y el aire, y prolongar este estado mientras dura el balance. Bueno, ese fue un poco la experiencia vivida en la ESO y concluida luego en Austria en Ars Electrónica. Sim, muito delicado, não? Podes dizer-nos se
Si el trabajo que hiciste ahí es más estas experiencias que poniste en este vídeo, o tiene un trabajo que sea específico que desenvolveste ahí, porque en el final del vídeo dice que tu residencia resultó en un trabajo, ¿no? Claro. Y eso en el fondo es lo que se muestra ahí finalmente, que es como el resultado, o sea, cuando yo recibí esta invitación y esta residencia en el fondo, claro, yo tenía que conectar a través de una obra arte, ciencia y astronomía, generar un cruce, y tecnología. En el fondo, mi trabajo se vincula mucho con el cruce entre arte y ciencia, con la astronomía, pero en la tecnología yo ahí dije, chuta, no sé si yo sea capaz de... Tenía como la concepción de la tecnología algo que se alejaba un poco de mi hacer como artista. Pero investigando un poco finalmente la tecnología desde el origen de la palabra tecné, que es técnica, oficio, el origen griego, dije, sí, hay algo muy que también se puede vincular desde el origen de la palabra. Entonces, cuando inicié la residencia, que constó en un año completo viajando por todos los observatorios de la ESO en Chile, los observatorios astronómicos, acompañada de Fernando Camerón, que era el director de la ESO en ese momento, que es la persona que aparece en el video acompañándome todo el rato. Yo en ese minuto no tenía claro cuál iba a ser la obra final. Es muy difícil, y me lo preguntaban. Entonces yo ahí mi postulado, por eso le puse al proyecto Encuentros, fue que era muy difícil anticiparme a algo que todavía yo no conocía, ni había vivido la experiencia, ni había compartido, ni establecido estas conversaciones y cruces de información con los astrónomos. Entonces, lo que yo hice fue partir este viaje con Fernando. Recorrimos La Silla, que es el primer observatorio que se hizo en Chile, que es donde colgué la primera acción, que puede ser más vista como una acción de arte, este primer columpio que colgué. Después terminamos en Alma, fuimos a Paranal también. Y finalmente, después de todo esto, lo que a mí me surgió en este viaje fue como, porque yo iba con la ilusión voy a ir a observatorios, voy a observar el cielo. Y finalmente lo que menos hicimos fue observar el cielo al principio, o sea, observar el cielo como yo quería observarlo, que era más directamente, sino que siempre estábamos a través de los computadores y viendo frecuencias y cosas que eran más abstractas que observar las estrellas. No había mucho tiempo en el exterior. Entonces ahí mi motivación fue hacer una obra en donde yo poder un poco generar un espacio más de observación del cielo más directo, de contemplación, como abrir ese espacio y invitar un poco a los astrónomos que me estaban compartiendo toda su información, yo invitarlos a salir y observar. Y por eso fue la idea del columpio que colgué en esta primera torre, en este 360, este telescopio en La Silla. Y finalmente lo que hicimos es que en Austria, esta idea que partió como una acción, que este video registra un poco más o menos el viaje, terminó en una obra que constaba de, la idea era construir un instrumento de cuerda y aire, y este instrumento estaba conformado por un piano, que fue el piano que encontré en Austria, que era un piano que intervenimos, a través de ahí entró la tecnología, a través de un sistema de e-bows y imanes y frecuencia, y el piano estaba conectado a 11 columpios, porque la obra tenía que girar por los 11 países y centros asociados a la red europea científica, 11 distintos países en Europa, y entonces mi idea era que funcionara
que en el fondo funcionara todo a la vez, pero sin la necesidad de observarla, o sea, que fuera una obra que se extendiera en el tiempo y en el espacio, y que la pudiéramos percibir no necesariamente observándola, sino que a través de la música emitida por el piano. Entonces ahí fue donde entró la tecnología, donde en el fondo fueron estos 11 columpios, estaban conectados a 11 teclas diferentes del piano, de las cuerdas en el fondo. Entonces cada columpio fue enviado a estos 11 países y se construyó un mecanismo en donde estos columpios fueron colgados, y cuando la gente se columpiaba, no sé, en Londres, en Cracovia, en Ucrania, este sensor registraba el balance y viajaba al piano en Austria, haciendo vibrar una cuerda y haciendo sonar una nota. Entonces finalmente la obra fue una composición musical de 11 notas aleatorias que al azar funcionaban y iban componiendo una melodía, que era el registro del balance de estos movimientos distantes. Y eso se vincula un poco con la idea de las estrellas, en el fondo, que nosotros lo que vemos, hay una distancia entre, entre el tiempo y la vida de las estrellas y la luz que emiten ellas y en el momento en que nos llega. O sea, nosotros finalmente estamos viendo algo que ya no existe. Entonces ahí había como todo un cruce, esa era como un poco la idea. Ah, sí. Increíble, ¿no? Esta viaje que pasaste por 11 observatorios, por todos los observatorios de Chile, después fuiste a 11 países que componen el proyecto de ESA y ESO, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue para ti? Así? ¿Cómo fue este encuentro con tantos científicos, con tantas personas ligadas a ciencia y tecnología? ¿Cómo te sentiste desafiada? ¿Qué tipo de desafío pensabas cuando estabas ahí? Que todavía no sabías lo que ibas a hacer. O sea, al principio cuando recibí la noticia, para mí fue muy emocionante porque, claro, siempre he tenido una gran como afinidad o mi trabajo nace mucho de la inspiración desde la astronomía, la música. Entonces esto era como poder llevar en un plano mucho más concreto ciertas ideas o especulaciones que yo tenía en relación a la observación del cielo y el universo. Entonces, las conversaciones, el intercambio con los científicos y principalmente con los astrónomos en la primera etapa de la residencia, fue yo creo que una experiencia que va a marcar como muy profundamente mi trabajo como artista, no solo ese proyecto en particular, sino que a futuro, como con los proyectos que vienen, siempre hay como que se expandió o se abrió una posibilidad de pensamiento o de forma de llevar a cabo una idea o de observación que fue muy interesante. Las conversaciones con los astrónomos, ver cómo ellos vivían ahí, que era llevan una vida muy particular, una renuncia absoluta, estando aislado en estos observatorios a mucha altura, en condiciones como muy adversas en algunos momentos, lejos de su familia, observando, viviendo la noche y durmiendo en el día para poder tener energía para observar, o sea, pasando noches en velas completas. Muy, muy interesante. Y después llegar a Austria y entrar a Ars Electrónica, donde eso sí que para mí era algo absolutamente desconocido y que nunca había tenido mucha relación con el tema más tecnológico. Tratar de yo explicarles que venía de que en el fondo mi trabajo está mucho más vinculado con el hacer, con las manos, con la recolección de cosas viejas, no con la innovación, sino que con el rescate del tiempo, del pasado. Tratar de yo explicarle un poco mi idea, al principio fue muy difícil
y no podían entender que por qué yo no quería hacer algo más, de alguna forma, como espectacular, en el sentido de que más interactivo, que la gente pudiera ahí tocar y que, o sea, me decían, puedes construir lo que quieras. Y yo mantuve como esta idea como de algo muy simple y que básicamente fuera como una invitación o un espacio más contemplativo, pero que la tecnología participara de una forma más cercana y finalmente hubo un diálogo muy enriquecedor también con los científicos de arte electrónica, lograron entender mi forma de vincularme al arte y o sea, a la ciencia y a la tecnología a través del arte, y yo entendí su forma de trabajar a través de la tecnología, entonces fue una experiencia realmente única y muy, muy enriquecedora. Increíble. Alguém acá, de vosotras, Luciana, Fernanda, Felipe, Lino, Peter, querem fazer uma pergunta para Maria ou pedir para que mostre mais trabalhos? Se querem, podem falar, por favor. Não se quedem avechados. Bueno. Me gustaría conocerlos, que ustedes qué hacen como para poder entender un poco que Peter. Olá, Maria. Olá, Fabi. Olá a todos. Buenas Olá, tardes. Peter. Eu sou músico. Eu tive uma experiência com a residência artística em INPE, junto com Fabi me convidou como um artista para ter uma experiência de conhecer os astrônomos, conhecer os científicos, conhecer as instalações de INPE, como trabalham, e a partir disso criaram uma obra sonora. Então foi muito rico ouvir tu experiência em ESO, em Chile, porque ativou muitas memórias sobre o processo de conhecer essa prática científica ao vivo, né? Diante conhecer os sistemas de observação, as técnicas, creio que abre uma perspectiva muito diferente do que é observar o cielo, observar as constelações, e creio que essa experiência é ponto chave, ponto fundamental para permitir que exploramos, que conseguimos especular, visualizar caminhos de diálogo entre a arte e a música, especialmente a música, que é uma experiência uma forma de ler o mundo muito pouco explorada, digamos, em nossa cultura. Então foi muito interessante. Agradeço muito conhecer teu trabalho. Gracias. Qué bueno estar también conversando porque, claro, la música es algo que también a mí me inspira mucho, teniendo muy poco conocimiento, pero es increíble como el cruce como que al final es lo mismo, la música, las matemáticas, el orden y la forma en que se organizan las cosas, o cómo un artista visual compone
Yo de alguna manera me inspiro mucho en ciertos patrones musicales o la idea de la pauta, el pentagrama, hablar del tiempo, el espacio, finalmente estos cruces que como a ti te pasó también, esta experiencia, lo más interesante es eso, es como se te abre la cabeza, se te expande la conciencia de cómo otros observan y cómo eso de alguna manera puede ser llevado a tu trabajo también, interpretado de otra forma. Es muy interesante. Sim, sim. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é, você hablaste que não conhecia a tecnologia, não conhecia as técnicas e as possibilidades tecnológicas neste processo, e queria saber se durante esta vivência, durante essas viagens, durante todo esse processo de conhecer lá os observatórios, você conseguiu, você tomou parte dessa prática tecnológica de construir os sistemas de comunicação, ou você teve um apoio? Como que foi esse processo de dominar essa área que, a princípio, você não tinha tanto conhecimento, tanta intimidade? El proceso, claro, porque me costaba, para ser honesta, en un principio me resultaba como muy distante, pero no por eso no me llegaba, o sea, me seguía asombrando. Entonces igual yo tenía mucho interés de tratar de entrar o de entender estos códigos de observación a través de estos como algoritmos que construyen. Hubo muchas cosas que logré en el minuto entender, pero que me sería muy difícil yo traducir o yo replicar de alguna manera. Es como cuando estáis viviendo un momento y se te expande y entiendes, pero después tú decís, tiene que haber una maestría o como un conocimiento especial para después eso poder aplicarlo. De los astrónomos, yo creo que necesitaría mucho tiempo más como para poder entender la forma y todos estos algoritmos que hacen para observar las distancias de las estrellas y el descubrimiento de galaxias y todo eso. Pero creo que logré captar las cosas esenciales y de los científicos de Austria, de Ars Electrónica, traté de involucrarme lo más posible en la construcción de estos hilos y mecanismos para hacer vibrar el piano, pero siempre muy acompañada de ellos en el fondo. Yo creo que lo interesante ahí era como, por lo menos lo que yo intenté hacer fue como aportar desde mi mirada, con mucho respeto, el trabajo de ellos, y como tratar de generar este cruce, aprendiendo al máximo, en verdad, pero Sí. logré familiarizarme y amistarme un poco más con la tecnología, que es algo que a mí se me hace un poco ajeno muchas veces. Sim. Sí. E tienes, e seguindo em essa ideia, tienes como um vídeo ou algo assim para nos mostrar de este trabalho de las cordas que originou 11 notas aleatórias, que una em cada país. ¿Tú tienes algo para nos mostrar deste resultado, María? No tengo otro video específico, sino que el fragmento que sale en este gran registro, ahí sale en un momento el piano abierto, que lo desmantelamos y hicimos eso, pero no tengo un video especial de eso. Ah, não tiene. Es más como fotos e coisas assim. Sí. Sí. Aquele que tienes, yo vi un vídeo tuyo que tiene como que
partituras de música flutuando en el espacio. Sí. ¿Esto tiene que ver con eso o no tiene nada a ver? ¿Es otro trabajo? No es este mismo proyecto, eso fue una exposición que hice en México, que se llamaba Universos, pero que en esa muestra tiene absoluta relación con esto, porque también es la conexión entre la música y la astronomía. Lo que hice fue que quizás puedo mostrar algunas imágenes, o también tengo un pequeño videíto. Sí, muéstranos el vídeo, es muy bonito, pienso que todos van a gustar. ¿Cómo llego a... No, acá. Pero es increíble cómo es sensible, ¿no? El trabajo de María, es como que es el contrario del tecno, el tecno de la música que estamos acostumbrados, es otra cosa, es muy delicado. Y acá esta es la muestra de México, de las partituras que tú decías. Sí. Qué lindo. As pessoas estavam dizendo que está muito bonito acá em las mensagens. Ay, qué bueno. Es muy delicado, ¿no? Yo estaba hablando antes. ¿O qué pasó ahí, María? Explica para nosotros lo que vimos ahí.
La idea de esta muestra, que le puse el nombre de la muestra, es Universos con un guión, Universos, y es un poco el cruce acá también de la astronomía, la música y la palabra, en el fondo, el juego de palabras de uni y versos. La obra completa estaba construida como un poema de alguna forma, cada pieza o cada obra de arte era un verso de este universo completo que se conectaban por hilos o líneas, a veces visibles o invisibles, que atravesaban el espacio. Y aquí la pieza central era esta que se llamaba Puntos Luminosos, que era una partitura, una suerte de partitura musical que flotaba en el aire, que estaba compuesta por 17 de estos bichos, que parecían bichos, que eran como especie de libélulas o algo así, que fueron estos móviles que construí con rayos de bicicleta, con clavijas de guitarras viejas que encontré, y la idea era hacerlo girar en un movimiento perpetuo, y donde la partitura, lo que hice fue las notas musicales las perforé, dejando con eso entrar la luz, entonces ahí haciendo una relación entre el sonido musical con la luz de las estrellas. En el fondo, estos puntos dejan de ser, los puntos negros de la partitura dejan de ser obstrucciones de la luz, sino que pasan a ser un espacio abierto por donde la luz atraviesa. Entonces, a diferencia de la obra que construí en la ESO en Austria, donde fue una obra completamente sonora, donde no podíamos ver, pero sí podíamos escuchar. Esta pieza no podíamos escuchar, tenemos música al video, pero la obra era silenciosa, pero sí la podíamos ver a través de estas notaciones de luz que atravesaban estas partituras que giraban perpetuamente de alguna forma. Y ese era el verso principal de este universo. Y después estaba una pizarra, las pizarras son muy parte de mi proceso, más como del proceso de la obra, de la construcción de la instalación, donde voy anotando ideas, apuntando cosas que se me van ocurriendo, dejando las cosas ahí más por escrito. Y después habían otras piezas menores, como esta nube con este mecanismo de reloj, todo muy suspendido en este espacio blanco, después este platillo que estaba en equilibrio sobre un trípode, que también lo encontré por ahí, o sea, y la otra pieza central era esta máquina de escribir, que también una máquina de escribir muy vieja que encontré y recogí, y que en el fondo era como este objeto perdía su utilidad y su funcionalidad de escribir, y en las teclas fui tejiendo diferentes constelaciones de alambre, y esta era como una especie como de director de orquesta de estas 11 partituras que flotaban. Y estas suspensiones que tienes ahí en esta sala, que tienen unas suspensiones ahí también, ¿no? Atrás de ti. Sí. Sí. Estas ¿Qué son son? Todavía no es nada. Son ejercicios que voy haciendo móviles y piezas que voy colgando y están en proceso de transformarse en algo. Sí. Tiene algunas imágenes cuando buscamos tu nombre, y tiene un vídeo también de una especie de proyecto de suspensiones de objetos, que parece que trabajas con gravedad. Con la gravedad, sí. Sí. ¿Quieres hablar para nosotros de esto y mostrarnos algo? A ver, les podríamos, no sé si mostrar el video, porque tengo un video donde se ve un poco el trabajo en mi taller, y ahí se explica
esta búsqueda del equilibrio, de la pérdida de gravedad. Quizás eso es lo más explicativo y después les puedo mostrar imágenes de algunas de cómo ese trabajo del taller después se proyecta en distintas obras más concretas. Sí, como quieras. Vale. Hagas como quieras. Ahora espero. Súper. Esta imagen es increíble, essas suspensiones todas que hace. Este vídeo que yo estaba hablando. Ah, perfecto. Sí, Por favor, bueno, nos muéstranos. Ya, los voy a mostrar y cualquier cosa les explico. Ahí. Y ahí. Las cosas se encuentran en mi taller. Yo solo propicio el espacio para que ocurra el encuentro. En mi obra hay un intento por encontrar el equilibrio, la suspensión, la levedad y la pérdida de gravedad. Trabajando con el peso y el contrapeso de las cosas. Son construcciones que intentan sostenerse por ellas mismas, a través de simples mecanismos, soluciones e intervenciones. Piezas que podrían llamarse autoconstruibles o autosostenibles, que no necesitan de nada para existir, más que su propio peso. Lo móvil, así como lo suspendido en el aire y el espacio, que tienden hacia una rotación constante sobre su propio eje. Casi transparentes, llenas de aire o donde el aire al menos puede circular por todas partes. Cada obra vendría a ser como una estrella cuando nos encontramos frente a ella y la observamos. Lo que estamos viendo en este momento podría ser la presencia de algo que fue en otro tiempo. Al observarlas, lo que hacemos es abrir el espacio que ya no está y dejar entrar al tiempo que ya no corre. Como la luz que presenciamos hoy. Las estrellas que tampoco están. Super delicado. Háblanos sobre este trabajo. De palma, maravilhoso.
É que tu gostou, Luciana? Bueno, ese... Acho que Luciana, ¿quieres preguntar algo? Lu? Solo agradecer. Ok. Gracias. Bueno, ese video, más que una obra en especial, da cuenta de mi trabajo y mi proceso. Ahí estoy, es un registro de mi trabajo en el taller. Ahí estoy haciendo varias obras a la vez. Se ve mientras dibujo las pizarras, que es lo que yo te decía, que cada proyecto siempre va acompañado de esta gran pizarra donde voy en el proceso escribiendo notas, apuntes de las ideas, lo que va surgiendo en la búsqueda, en el trabajo y cómo voy conectando y cruzando estas cosas, como es un poco un mapa mental de cada proyecto. Después, todo lo que se ve ahí suspendido son ejercicios, como explico un poco, que al final mi obra nace un poco de estas piezas que voy recolectando en la calle o en distintos lugares de la naturaleza, en mis recorridos, donde voy juntando piezas diversas, naturales o objetos que han sido como corroídos por el tiempo. Los reúno y luego en mi taller voy observándolos y viendo, hay como una búsqueda que no podría explicar el por qué, pero hay una cosa que siempre hago que es tratar de quitarle el peso a los objetos y hacerlos flotar y que giren y buscarle el movimiento. Es como un impulso que me nace hacer con todas las cosas y de alguna forma estas como impulsos empiezan a transformarse en estos móviles o en estas suertes de construcciones precarias que de lo que busco es como es poder encontrar el equilibrio, el peso y el contrapeso y este movimiento perpetuo que de alguna forma una pieza se va conectando con otra en un movimiento circular o pendular, remitiendo quizás sin quererlo al movimiento de las estrellas o a lo que pasa al observar el cielo. Pero son impulsos que no son muy pensados de antemano, sino que estos ejercicios se van construyendo y van dando, van terminando como obras, y después viene la reflexión y como el tratar de entender y el conectar estas cosas. Y finalmente lo que ocurre en ese video y que pasa mucho en mi trabajo es que es difícil como definir como esta obra es esto y ocupa este espacio y tiene estas dimensiones. Finalmente cada obra se va conectando con la otra y ya de alguna manera no me importa tanto las cosas o las piezas, sino que el espacio que hay entre una y otra, así como el vacío que se va generando. Y esa es la vinculación un poco que yo logro ver con la astronomía, cuando uno observa una constelación de estrellas. La constelación está configurada por puntos luminosos y podemos observar los puntos o podemos observar el dibujo que traza la conexión de esos puntos o bien el vacío que hay entre un punto y el otro. Y esa es mi forma de construir, y este gran tejido que aparece en el principio y al final del video es un trazado de alambres que lo voy tensando en el espacio y donde la búsqueda de la línea recta y del equilibrio hace que vaya ubicando distintas piezas según su peso y haciéndolas convivir en este mismo especie de pequeños universos que voy construyendo. Muito legal. Maria, então, quando tu chegaste em artes eletrônica, penso que em Linz, não? Naqueles festivais de bienales que fazem em Linz,
tú hiciste una instalación o qué hiciste ahí en Ars Electrónica? Explica para el público primero que... La obra en específico que construí allá. En Linz, en Ars Electrónica, lo que hice fue construir un instrumento de cuerda y aire. Este instrumento estaba conformado por una caja de resonancia que para ella usé un piano de cola que encontramos allá, más 11 columpios, que es una tabla de madera donde estaba grabado el destino de cada uno de esos columpios. Y estos 11 columpios los instalé dentro del museo, en un espacio muy alto. Y en estos columpios, en las cuerdas del columpio, iba un mecanismo, un mecanismo como de registro vibratorio, no sé qué nombre ponerle, pero era una especie de... se me fue el nombre, pero tenía un pequeño sensor, cada columpio tenía un sensor ubicado en la parte más alta de las cuerdas, que lo que hacía este sensor era registrar el movimiento de balance del columpio, de cada uno diverso. Y cada sensor ubicado en cada uno de estos columpios estaba conectado con una cuerda diferente, con una tecla y la cuerda del piano. En el fondo del piano tenemos las teclas y estas teclas están conectadas por cuerdas. Y en estas cuerdas iba este conector con el del columpio, que eran a través de un sistema de imanes, que cuando el sensor del columpio registraba el balance del columpio, esta información viajaba a este sensor en la cuerda y hacía vibrar la cuerda, y con eso emitía un sonido. Entonces la obra de Ars Electrónica fue el sonido emitido por el balance de estos columpios, que finalmente estos 11 columpios partieron todos instalados en Ars Electrónica, y cuando terminó la inauguración fueron llevados a los 11 países dentro de la red europea científica que está involucrada en la residencia. Entonces, este sensor fue instalado en distintos países sobre el columpio. Entonces cuando los columpios se balanceaban en estos distintos lugares, viajaba este registro al piano, el piano se mantuvo en el museo durante muchos meses, y lo que veíamos en el museo no veíamos nada, sino que escuchábamos el sonido de un columpio que se estaba balanceando en un punto distante, y a veces escuchábamos varias notas sonando a la vez, o a veces todas, a veces un par. Entonces constantemente se estaba construyendo una pieza musical de 11 notas que a veces sonaban aleatoriamente según los movimientos distantes que estas piezas registraban. No sé si se entiende bien, pero es de alguna forma eso es. Es en gran escala, ¿no? Gran escala. Sí, para mí ficou mucho más claro ahora el proceso, que las cuerdas estaban en el Museo de Ars Electrónica y después se fueron. Yo quiero, fueron para los países que tú visitaste en la residencia, ¿no? Que son parte de la ESA y eso. No, solo gustaría de discutir un poquito la arte electrónica. A arte electrónica es así, para quien no sabe, porque nosotros acá no hablamos solo para artistas, ¿no? Sino que para gente de otras áreas también. Para quien no sabe, Arte Electrónica es el mayor festival de arte y tecnología, arte electrónica, arte y ciencia de Europa. Y es muy grande. Son todos, yo pienso que es de 2 en 2 años, es bienal, ¿no? ¿O es todo año?
De 2 en 2 años, pienso. No estoy segura, yo creo que es cada 2 años, sí. Bueno, tenemos que ver porque es demasiado grande, es como que tiene una gran construcción y esta construcción tiene muchos andares, muchos pisos y también tiene los bunkers abajo. Es la ciudad de Hitler. Y por un tiempo Hitler tomó toda aquella parte y hizo muchas construcciones de bunkers. Entonces, Linz es conocida por sus bunkers, por sus fortificaciones, por una arquitectura muy fortificada. Entonces, esta construcción, este building de artes electrónicas, es muy fuerte y va para abajo de la tierra, uns 4 o 5 andares, a veces más, tiene un búnker que es bien abajo. Entonces, todos estos andares tienen obras de artistas. Por esto que pienso que no es posible que sea todo año, porque es así, un trabajo increíble. Pero es posible también, porque el Carnaval de Río de Janeiro es todo año y es un trabajo que dura todo año, ¿no? Entonces puede ser que Artes Electrónicas sea así también. Y por donde vas, tiene trabajos, y todos misturados con esta visión de arte y tecnología, arte, ciencia, arte, astronomía, ciencias espaciales, tiene de todo. Pero siempre es este intercambio, esta transfusión de sangre entre ciencias y arte y tecnologías. Entonces es un lugar que es como Elwin Chandroné, por ejemplo, llámalo de Meca de las artes, porque es un lugar que todos los artistas científicos del mundo miran cuando llega aquella fase del año que pasó ahora, ¿no? Pienso que fue como septiembre, ahora fue la Artes Electrónica. Yo fui el año 2019, yo participé de ahí, pero no tan rebuscadamente, solamente con un workshop de sueños, sobre sueños. Y entonces sí, entonces só para el público tener idea, es como una grandiosidad, es como una Bienal de São Paulo, pero solo de arte y tecnología. Entonces realmente conoces personas de todo el planeta. Es Meca también porque es un poco religioso, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que hablé con una Nahum de Cósmica, que habló en la otra semana, sin ser la pasada y la otra con nosotras, Mariana Paredes, que es parcera de Nahum en Cósmica, ele decía, bueno, sabes que arte y tecnología es como una religión. Si amas mucho arte y ciencia, vais un día parar en Artes Electrónica, donde están todos los adeptos de esa religión, entonces todos van a se encontrar y se abrazar. Y puedes contar ahí con estas personas como si fueran una hermandad. Es un poco verdad. Bueno, só queria introduzir um pouco a ideia de artes eletrónica para nós. ¿Quieres comentar algo de artes eletrónica? ¿Quieres hablar alguna cosa de ellos? Es increíble el lugar, realmente es increíble. Aparte, no sé, me hice muy buenos amigos ahí y son, claro, como dices tú, la arquitectura es bien potente, es muy como imponente también. Y las personas que trabajan, sobre todo la gente que hay detrás de todo eso, son mentes muy brillantes y con una mirada muy particular y muy fina de todo lo que es ciencia y tecnología. Uhum. Sí, las discusiones son muy interesantes también, ¿no? Sí. Pero claro que tiene una gap
tiene un espacio muy largo de qué es lo que es considerado mainstream en artes electrónicas y que nosotros, por ejemplo, de América Latina conseguimos lograr, ¿no? Conseguimos hacer. Por ejemplo, sería muy difícil tenermos un evento de este porte acá porque no hay financiamiento posible, ¿no? Por lo menos estoy hablando de Brasil. Sería como, porque los trabajos, todos los artistas ganan una plata, los trabajos tienen un investimiento, entonces tiene a ESA envolvida, que es a European Space Agency, tiene recursos de Unión Europea, de bancos, entonces es muy mainstream en este sentido, ¿no? Y nosotros siempre tenemos como que esta, no es posible hacer la concurrencia, ¿no? Es como también muy colonial en la idea de que sea un centro que hace la curaduría y que piensa quién es artista, quién no es artista, quién puede, quién no puede. Entonces, no es igual. Tal vez Estados Unidos tenga algunas feiras, markets o eventos grandiosos, así como Ars Electrónica, Japón, con certeza. China, pero I'm not sure, yo no tengo certeza que sea tan especialista. Tal vez Japón, ¿no? Que tenga esa especialidad. Puede ser, pero claro, como dices tú, hay mucho recurso y infraestructura para hacer algo así. Yo también tampoco me imaginaría que sería muy difícil llegar a generar un festival o una feria de esa envergadura acá en Chile, porque aunque una cosa no, o sea, creo que claro, América Latina tiene otras potencialidades. No está esta cosa tan magnífica quizás, pero yo creo que también tiene otros espacios muy potenciales, o sea, partiendo desde los observatorios, por ejemplo, astronómicos que uno puede visitar y encontrar acá en medio de paisajes naturales. Pero claro, para llevar a cabo un festival de esa envergadura se necesita como mucho sustento, como tienen ellos. Mucho sustento. Sí, y en los observatorios que el ALMA, por ejemplo, es de eso, ¿no? Sí, ALMA es impresionante, no, es un lugar como... que bueno, porque en el fondo ALMA está construido por todas estas antenas, que son antenas de distintos países, está la de China, la de Japón, entonces, la tecnología de ALMA es realmente impresionante, o sea, aparte es una tecnología que yo soy que no conozco tanto, es hermoso. Es realmente ahí yo descubrí la belleza de la tecnología en el funcionamiento, o sea, el mecanismo, cómo funcionan los mecanismos. Es de alta tecnología, pero y más encima se le suma que está inmersa en un paisaje que es precioso, entonces es realmente una experiencia como sobrenatural estar en ALMA o en cualquiera de los observatorios. El observatorio de los que yo los conocí, tuve la suerte de ir uno por uno, y pese al alto nivel tecnológico de ALMA y al lugar en el que está emplazado, en la mitad del desierto de Atacama, que es un lugar precioso donde el cielo se ve en toda su amplitud, otro observatorio que realmente a mí me conmovió profundamente fue La Silla, que es un observatorio que es de los primeros, que es mucho más antiguo, no tiene tanta tecnología, sino que
En ALMA están las radioantenas, que son estas antenas blancas Ajá. que van girando. Que ese es un tipo de observación. En la silla están los telescopios, los más clásicos que uno imaginaba, que es donde yo colgué el columpio, que son estas torres con estas cúpulas, y arriba de las cúpulas, estas cúpulas se abren y salen estos telescopios, que es una observación más como la que yo por lo menos tenía más afinidad, que es la idea Analógica, ¿no? claro, acá no te pones detrás del telescopio, pero sí estos telescopios están conectados a los computadores y tú observas, es diferente la observación que tú tienes. Los otros son Sí. radioantenas y esta es una observación de otro tipo de frecuencia. Pero aún así la tecnología y la mecánica de la silla a mí realmente me alucinó. El movimiento, cómo se van equilibrando para que el lente y los espejos funcionen, y hay toda una sincronía que a mí me parece una belleza impresionante, así como a mí siempre me han gustado mucho las máquinas, por eso he trabajado, no sé, como desde maquinarias más pequeñitas como los engranajes de un reloj de cuerda y cosas así, y esto es como ver estas pequeñas cosas, pero en gigante, y como todo está conectado, y es todo un movimiento sincrónico. Ahí te maravilla el ser humano, lo que llega a ser capaz de crear de alguna forma, la escala. Sí, increíble. Vosotras, participantes acá del grupo, ¿quieren hacer otra cuestión, hablar alguna cosa, hacer comentarios? Todos quietos. Anderson, Felipe, Ítalo, Peter, que já falou, pode falar novamente. Luciana. Que callados están. Hola. Hola. Una consulta. Ya que tuviste la oportunidad de estar en observatorios astronómicos de acá, de Chile y de Europa, si vos notabas alguna diferencia en cómo se construye ciencia, o si es un sistema más internacional donde es una forma de abordar el conocimiento mucho más homogenizada, o si notabas alguna cierta distinción en cómo se elabora la ciencia acá en Latinoamérica, allá en Europa. Igual la diferencia fue que en el fondo yo los observatorios que visité estaban todos en Chile. Yo lo que visité en Europa no tuve la oportunidad de visitar observatorios, sino que centros de investigación científica. Que igual Claro. yo siento que hay una diferencia entre el científico, o sea, entre las distintas áreas de la ciencia. Creo que el astrónomo, por ejemplo, a mi percepción, los que yo conocí acá en Chile y con los que investigué y todo, tienen como una afinidad con el arte o una sensibilidad, por ejemplo, musical, o que siento que es como, se genera un diálogo. A mí me costó mucho menos como entrar en diálogo con la cabeza y el hacer de un astrónomo que de un científico puro, neto, más tecnológico como los que trabajaban en Arts Electrónica, que es una mente mucho más, no sabría cómo definirla, no sé si hay una definición, pero es una forma de pensar, creo que es más distinta a mi experiencia como artista en el fondo. Por eso te digo, como yo acá me vinculé con científicos vinculados, netamente físicos, vinculados con la astronomía, y allá científicos vinculados así al callo con la tecnología. Y es diferente, sin duda que son diferentes. Y la otra consulta era si había una vocación, digamos, de transmitir el conocimiento a la comunidad donde estaban los observatorios.
Porque, viste, como que están muy aislados, digamos, están en el medio del desierto. Si había algún vínculo con alguna población cercana o cómo se transmitía el conocimiento, porque a veces, como a los que no somos del palo no estamos en la ciencia, es muy difícil llegar no sabemos qué se está investigando o por dónde van esas indagaciones. Bueno, justamente eso, no sé si recuerdas que ya he mostrado muchas cosas, pero en el video, que eso fue lo que a mí más me motivó y me gustó, de la experiencia en Alma, por ejemplo, porque en el desierto de Atacama están los atacameños, que son el pueblo originario de allá, y en el video hay una conversación, y que fue un momento muy mágico que se vivió, donde está Fernando Comerón, que es el director de la ESO, el español que habla, con David Barrera, que es este otro hombre, aparecen dos hombres, él es el dirigente de los atacameños en el desierto de Atacama. David tiene todos sus ancestros en el desierto, vive allá, entonces mi intención también en uno de estos viajes fue conectar y tratar como de generar un diálogo así presencial entre Fernando, físico, astrónomo, y David, que es un caminante del desierto, que hace unas expediciones increíbles, que fue el primero que empezó a llevar a gente desde Europa a caminar y conocer el desierto y a internarse por las montañas. Chajnantor, donde están ubicadas las antenas, él lo conoce, pero es como el patio de su casa. Entonces, en este encuentro de ellos dos surgió una conversación preciosa y que en el fondo es cuando Fernando le dice, porque primero David de Atacama le dice que cómo es capaz de sostener como toda la información que él obtiene observando y investigando, sin que o sea, cómo transmitir esta información o cómo poder vaciarse de alguna forma. Y él hace una definición preciosa donde distingue que es muy diferente el conocimiento a la sabiduría y a la experiencia. Entonces él explica ahí de una manera muy, Fernando, que es físico, de una manera como muy cercana, y se abrió en esa conversación como una conexión entre ellos, donde después, producto de eso y de otro trabajo que venía haciendo la ESO también, que tienen como mucha responsabilidad con el pueblo originario donde están ubicados, muchos encuentros entre ellos y muchos astrónomos, o sea, invitan a la gente del desierto, a niños, hacen cursos para enseñarles astronomía, los llevan a las antenas, han creado pequeñas escuelas donde generar este diálogo. Están como súper conscientes y súper como agradecidos de alguna manera de que la Tierra que les permite ubicar las antenas para observar es como parte esencial de esta gente que vive allá, y ellos son los dueños de esta Tierra, y ellos y los astrónomos de alguna manera son los que pueden aproximarle el cielo a esta gente. Entonces, es muy bonito como el pueblo original de Atacama se ha vinculado con los astrónomos, y hay una responsabilidad de ambas partes que surgió en ese momento y que venía surgiendo también desde antes. Interesante. Bueno, entonces vámonos encaminhando para el final de nuestro encontro. E vou te fazer uma provocação para que penses agora e nos diga, ¿no? O que pensas, que é sobre o papel da América Latina em lo que se está chamando de New Space. Em New Space, quero explicar, é como se estamos diante de uma nova
escena que se coloca em relação à carreira espacial. Tivemos várias fases da carreira espacial. Uma foi toda a corrida toda a Guerra Fria, ¿no? Que foi para a corrida por la Luna, por desenvolvimento tecnológico para chegar à Luna. Depois teve toda esta fase de fazer objetos técnicos para explorar o sistema solar, então satélites, rovers, sondas, estações espaciais, satélites mais distantes, telescópios em el espaço. Depois tivemos uma fase que é a nova fase, que é a entrada de la Luna en juego nuevamente y la ocupación de Marte y toda esta entrada de los sectores privados, sectores billonarios, pero también startups, universidades, grupos un poco menores, pero mucha gente envolvida en esta nueva etapa que se llama New Space para muchos, que es como la comercialización de la mineración espacial. Mineración de la Luna, mineración de Marte, mineración de asteroides, la colocación de nanosatélites, entonces mucho más barato, mucho más países, empresas y companies haciéndolo. Mucha gente se preocupada com a basura espacial, pero também em sacar afuera do planeta Terra a mineração e colocar mais lejos em outros planetas. Bueno, estou dizendo como muito resumidamente o que é este New Space. Pero agora que estamos com a ideia deste New Space, ele é ruidoso, ele é noisy, ele é techno, y él tiene como que muchos países involucrados. Quiero que tú respondas la siguiente cuestión. ¿Cómo piensas que es el papel de América Latina con toda la diversidad que América Latina tiene y también con todos sus problemas de colonizados, pobres, países que não conseguem nunca dar o grande avanço, que sucumbem novamente? Como estes países da América Latina vão chegar ao espaço em nesta nova carreira espacial? La pregunta. No, yo creo que como buen americano y como buen latinoamericano, lo que rescato de lo que yo creo que, como usando básicamente la creatividad, nosotros no tenemos, como lo mismo que pasa con el festival, grandes recursos, quizás jamás vamos a poder tener esa cantidad de plata o de financiamiento para construir o para naves espaciales o cosas así, pero creo que la facultad que tiene América Latina es el paisaje y la creatividad y la precariedad, justamente. Cuando menos tiene, más agudo o más se gatilla este pensamiento creativo de cómo de alguna manera ingeniársela. Yo creo que al final todos vamos a llegar, la cosa es cómo, y me causa más que responder el saber cómo creo que va a pasar, me causa curiosidad y ganas de saber cómo nos vamos a ingeniar, porque de que vamos a estar allá igual que todo, pero seguramente de una forma mucho más particular y vamos a tener que crear cosas mucho más donde la innovación va a ir por otro lado, no en cuanto a
a algo tan espectacular, sino que yo creo que al aprovechamiento de lo mínimo que tenemos y mediante la creatividad, básicamente, yo creo. No sé. Bueno, no sé bien cómo preguntar, pero lo que me pareció muy fuerte en su trabajo es esta unión del conocimiento científico con una estética muy sensible. Y mi pregunta me vino ahora con la pregunta de Fabi y tu respuesta, porque me parece que justamente la tecnología y el espacio, la ocupación del espacio es prioritariamente positivista o técnica o matemática, un pensamiento muy irracional. Entonces, lo que me parece muy fuerte en su trabajo es lo que es indecible o no computable o no se puede aprender racionalmente. O sea, me gustaría que hablara un poco de tu proceso creativo, cómo es lo que no es computable para la tecnología, porque me parece justo que esta pregunta de Fabi llega en este punto. Lo que de más fuerte el arte trae para el pensamiento es lo que no se puede computar, lo no computable. ¿Cómo piensas eso en tu trabajo? Porque visualmente es muy fuerte en tu obra. Entonces me gustaría entender eso. No sé si fue confuso. No, para nada. O sea, me hace mucho sentido la forma en que de alguna manera pudiste apreciar lo que yo hago, el trabajo que hago en el fondo. Me resuena mucho, pero claro, como explicaba un poco con el video de los procesos de mi taller y todo eso, para mí el arte, justamente el arte para mí es una posibilidad de abrir un espacio. Abrir un espacio en donde ojalá no sea, donde no necesito como catalogar, sino que es como todo lo contrario, es como expandir, extender, generar aire, valiéndome de cosas más concretas que pueden ser o bien los objetos, o bien ciertas ideas científicas, o bien de pensamientos filosóficos. Eso de alguna manera voy recolectando esa información, pero hay una parte más racional y una parte que es la parte inicial, que son impulsos, que es como que no podría explicar, y justamente creo que tratar de explicar el por qué le quitaría todo como el misterio y cerraría cualquier posibilidad. Por eso, como que en el fondo lo que yo puedo decir es como yo podría resumir mi proceso creativo con la práctica del recolectar, resignificar, y es como de recorrer, recolectar y resignificar. En el recorrer yo lo que hago es vivir una experiencia, el salir fuera y el abrirme al azar. Después en estos recorrer yo voy recolectando las piezas que van surgiendo y que no por una cosa de que no voy premeditada y decir voy a recoger palitos o voy a recoger piedras, sino que son cosas que aparecen y que las tomo como encuentros sorpresivos, que algunas me sirven, otras no, voy seleccionando. Y luego de recolectar en un acto más azaroso y intuitivo,
viene el momento donde primero hago ejercicios que también están en esa parte, en esa búsqueda más instintiva de la búsqueda del equilibrio, la pérdida de gravedad, el peso, y después viene el resignificar, que es ahí donde yo puedo, donde le meto más cabeza, y donde esto que surgió naturalmente, trato de para mí encontrar no como una explicación, porque creo que justamente por eso soy artista, porque no quiero explicaciones, sino que quiero expandir o quiero abrir, pero sí buscar como lógicas o como comprender el porqué de estos impulsos o de estas ubicaciones o de estas relaciones que voy haciendo. Y ahí es donde me valgo del pensamiento científico, filosófico, desde la música, la astronomía. Entonces, como todo este proceso es, o todo este vagar, es lo que mi obra está compuesta de todas estas partes, en el fondo. No tiende más a una, sino que es el transitar por todos estos distintos lugares. No sé si expliqué lo que me preguntaste, pero más o menos ese es el proceso. Gracias. Perfecto. Sí, muy buena consideraciones hiciste, Luciana, porque realmente perto de todo el proyecto New Space, como se llama, yo prefiero Nueva Carrera Espacial, pero esta delicadeza, esta poesía, ¿no? Que el trabajo de María representa, parece que no tiene espacio. Y pienso que cuando trabajamos con arte y ciencia en general, o arte y ciencia espacial en particular, nuestro trabajo es exactamente este, de trazer un poco de este pensamiento poético, filosófico, dando aberturas, criando significaciones, para que no sea tan masacrante, ¿no? Tan tecnocrata y tan desvencilhado de sensibilidad los saltos humanos para afuera de la tierra o para progredir en algo. Entonces sí, que muy buena cuestión y también muy buena respuesta, ¿no? Que pienso que por más delicada que María sea, ela tiene una radicalidad fuerte en su delicadeza, porque ela prefere, ela diz, yo me encuentro más en el telescopio del observatorio antiguo, cuando me mira, ¿no? Cuando mi ojo encuentra el astro, tiene como un proceso analógico, pero también de presencialidad, cosas así. Sí, y nosotros estamos yendo por otro camino que es cada vez más mediado, intermediado, interfaceado, que se pierde exactamente esta experiencia del cuerpo. Entonces es con esto que pienso que nos quedamos hoy, con estas cosas maravillosas que María nos trouxe y con esta pregunta increíble también que Luciana trouxe, y los otros también, Peter, ¿no? Que se consideró como identificado un poco con el discurso de María, por también ter hecho la residencia en INPE, y me acuerdo que en un día muy emocionado me habló así, son guardianes, las personas que trabajaban con clima espacial son guardianes de la tierra. Nunca me olvidé de esta imagen, porque solo un poeta, un artista puede ver un trabajo tan difícil y también maçante, y también oneroso, ¿no? Con esta mirada. Necesitábamos conocer los guardianes de la tierra. Bueno,
Entonces, quiero me despedir aquí agradeciendo María. María, ¿estás ahí? Sí. Queremos mucho agradecer tu presencia. Igualmente. Espero que sea esta la primera de muchas otras veces que vamos a conversar y estar juntas. Quiero agradecer también a Carola González, que es la conexión tuya con nosotros. Bueno, y espero que tengas muchos trabajos ainda por la frente para que nos encante con tu delicadeza radical. Bueno, muchas gracias de mi parte. Me siento muy agradecida de estar acá y poder haber conversado con ustedes, compartir mi trabajo, poder haber conversado. La pregunta de Luciana también fue muy bonita, me conectó profundamente, saber la experiencia de Peter y también compartir con Lino y con todos los que quizás no hablaron ahí. Pero nada, muchísimas gracias y bueno, ojalá nos veamos pronto en algún otro lugar. Vamos nos ver, sí. Bueno, pessoal, entonces, até mais y muchos besos a todos. Chao. Chao. Gracias. Gracias.